vamos a estar grabando esta sesión para que quede registrada. Me voy a tomar una concesión y voy a leer una pequeña reseña de Patrice. Patrice Vermeyren es filósofo y fue profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de París 8, del que fue director entre mayo del 2010 y septiembre del 2016. Los problemas planteados por la relación entre filosofía y Estado durante el siglo XIX, junto a las relaciones entre la filosofía francesa y la filosofía latinoamericana, marcan las direcciones de su trayectoria reflexiva. Fue integrante del colectivo de intelectuales que publicó la revista Las Revueltas Lógicas, Les Révoltes Logiques, entre 1975 y 1981, del Centro de Investigaciones de las Ideologías de la Revuelta, miembro fundador del Colegio Internacional de Filosofía, experto en la División de Filosofía de la UNESCO, director ejecutivo del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Laboratorio de Estudios y de Investigaciones sobre las Lógicas Contemporáneas de la Filosofía de la Universidad de París 8, miembro del Consejo Científico del Instituto de las Américas y de la Dirección Científica del Seminario de Diálogos Filosóficos de la Casa de la América Latina de París, codirector de la colección La Filosofía en Común de la editorial L'Harmattan, miembro del comité de edición del Corpus de Obras de Filosofía en Lengua Francesa, profesor honorario de la Universidad de Chile y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, y ahora profesor emérito de la Universidad de París 8. Y voy a decir algo pequeño, leer en su modo de entender el compromiso con la profesión filosófica. Es maestro, compañero y amigo de quienes escriben este libro, que es un libro que editaron colegas, filósofos y filósofas argentinos, chilenos, y en el cual escribimos entre varios textos dedicados a Patrice, a su trabajo filosófico, intelectual, a su trabajo político y sobre todo su compromiso con la filosofía, la democracia y con el compromiso de las relaciones y los vínculos entre Francia y América Latina. Patrice no tan solo es un gran filósofo, sino que es un maestro, es un amigo, y yo me quise tomar este tiempo para presentarlo como nunca lo había presentado, porque es un momento muy especial para mí, que él esté acá en esta apertura de este diplomado. La enseñanza de la filosofía es algo que yo trabajé en mi tesis doctoral con él. Aprendí mucho de Derrida con Patrice. Hemos trabajado juntos en varias instancias. Aprendí lo que era la responsabilidad filosófica. Así que es un honor, Patrice, que estés acá con nosotros, y es un honor que nos vayas a dar tu charla hoy día. Te doy la palabra. Merci beaucoup. Muchas gracias, Carolina Ábalos, mi amiga, y también a vosotros de compartir conmigo este momento. Es para mí una felicidad de poder hablar un poquito. Bon, finalmente, más acerca de Derrida y la enseñanza de la filosofía que otra cosa, y introducir una reflexión que va a estar mucho más desarrollada con las palabras de los próximos momentos de este seminario de Carolina Ábalos, que fue, como vosotros saben, a traducir, a publicar el libro de Derrida, El derecho a la filosofía. Entonces,
si hablamos de Derrida, Derrida que es un hombre que yo conozco singularmente al momento de la fundación del Colegio Internacional de Filosofía y de las luchas por la defensa de la filosofía en Francia. Es un hombre primero que es una interrogación vivante sobre lo que puede ser un filósofo francés y singularmente un filósofo francés hoy en día. Y a esta pregunta intempestiva responde Jacques Derrida en 1999, un filósofo debería estar sin pasaporte, incluso sin documentos, no debería jamás solicitar su visa, no debería representar una nacionalidad ni alguna lengua nacional. Es decir, que la filosofía pertenece a la comunidad universal, más allá de la ciudadanía. Pero también, al mismo tiempo, Derrida reivindica que la filosofía se escriba en su propia lengua. Y más aún, el inventar una lengua dentro de esta lengua. Un idioma que no es ni puro ni nacional, pero que remite a la formación singular del filósofo en Francia. Con su enseñanza de la filosofía en los últimos años del Colegio Internacional de Filosofía, sus estudios en la universidad y su medio filosófico, literario y político. Y también es un hombre, dice Derrida, que tiene una relación singular a la configuración francesa de la filosofía de los años 60. Vosotros saben que en los años 60 hay este momento singular que Badiou fue a nombrar el momento filosófico francés al mismo sentido que hay un momento filosófico griego en la antigüedad en Grecia o un momento alemán a los primeros años del siglo XIX con Fichte, Hegel, Kant, etcétera. Bueno, entonces, este momento filosófico francés es un momento a donde hay un desplazamiento de la filosofía, de los problemas de la filosofía. Singularmente, los problemas de la filosofía estaban a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el problema del sentido de la historia. Y todos estaban a comentar de una manera u otra Hegel. Y el problema de los filósofos de los años 50, 60 estaba cómo salir del hegelianismo. El hegelianismo estaba una referencia marxista, pero también una referencia del lado del catolicismo, pero también, como vosotros saben, una interpretación sobre el fin de la historia con Alexandre Coiré o también un comentario de la fenomenología del espíritu con Jean Hippolyte. Cómo salir del hegelianismo fue también el problema de Foucault en los años 50 y Foucault dice no podemos yo no puedo salir de otra manera que con la referencia a la literatura, a Bataille, a Blanchot, que fue a indicarme la existencia de Nietzsche. Y Foucault se va a leer Nietzsche al borde de la mar en Italia en los años 50. Entonces, con el momento de la interrogación sobre la cuestión
lo que fue nombrado estructuralismo, hay algunos obras que fueran a desplazar la interrogación filosófica en los años 60, con primero la referencia a la lingüística, es decir, que la lengua está estructurada como una estructura. Hay la antropología, Lévi-Strauss, con los mitos. Hay estructuras de los mitos. Hay también una universalización de la prohibición del incesto. Hay también Lacan, la psicoanálisis, y el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hay también Althusser con el marxismo, que es una lectura estructuralista de Marx. Hay también Foucault con esta idea de un sol épistémique. Hay también para los que están más en proximidad de la filosofía y de Nietzsche, Deleuze, Lyotard, etc. Entonces, hay Derrida, quoi. Hay este momento singular de la filosofía francesa, donde hay como una redefinición de la filosofía y del lugar de la filosofía. Entonces, de la parte de Derrida, podemos abordar Derrida por el triple imperativo paradojal que gobierna su preocupación filosófica. Primero, inventar una escritura como una revolución interminable. Derrida dice, en cada situación es necesario crear un modo de expresión apropiado, inventar la ley del evento singular, tener en cuenta el destinatario supuesto o deseado, y al mismo tiempo pretender que esta escritura determine el lector, el cual aprenderá a leer, a vivir aquello que él no tenía costumbre de recibir de otra manera en la fidelidad infiel a la lengua francesa. Donc, inventar una escritura como una revolución interminable. Segundo, mantenerse al borde de la institución filosófica, en una postura que no lo ubica ni en las ortodoxias filosóficas ni universitarias, ni fuera de ella, pero sin embargo en una posición dentro, fuera, que trabaja los márgenes. Es un tema muy fuerte en Derrida de estar al borde de la institución filosófica, es decir, al borde interior, no salir de la filosofía, pero estar, no estar en el centro con preguntas del tipo del fundamento, etcétera, etcétera. Y tercera idea reguladora de Derrida sería liberarse del etnocentrismo y del europeocentrismo en nombre de la filosofía y de su filiación europea. Es decir, que también hay que interrogar la filosofía sobre su destino europeocentrista, pero también al nombre de lo que viene de toda esta historia y de esta reescritura de la historia de la filosofía
después de los griegos antiguos. Bon. Entonces, bon, si hay que caracterizar la especificidad de Derrida, sería primero la cuestión de la lengua de la filosofía. La filosofía es una ambición universal de la razón y al mismo tiempo ella se manifiesta por momentos enteramente singulares en el espacio y en el tiempo. Hay un momento filosófico francés que se dio en la segunda mitad del siglo XX, comparable en la dignidad filosófica al momento clásico griego y al momento del idealismo alemán, y Derrida pertenece a este momento filosófico francés que va de Sartre a Deleuze, pasando por Bachelard, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Lacan, Althusser, Foucault, y que tiene como una de las especificidades la invención de un estilo propio. Hay un estilo propio de este momento filosófico francés y singularmente de Derrida. Hay así en Derrida una relación complicada y paciente de la lengua en la lengua, un trabajo de la lengua sobre ella misma y el pensamiento puesto en su trabajo de la lengua sobre la lengua. No es necesario confundir la filosofía, la literatura o la poesía, pero puesto que la filosofía habita una lengua o es habitada por ella, es necesario experimentar los conceptos en y por la escritura. Y Derrida iría incluso más lejos, puesto que reivindicaría el haber sido el único de su generación, junto con Lacan, en hablar acerca de la lengua francesa, por la cual él reconoce tener un amor inquieto, celoso y tormentoso, y se dejar tocar por ella en un cuerpo a cuerpo turbulento, pero primordial, donde lo esencial está en cuestionamiento. Mientras que la escritura de los otros, Foucault, Lévi-Strauss, Deleuze, Althusser, sería del orden de una relación común y sedentaria con la lengua francesa. Escribe su escritura, no hace temblar la lengua, ella no remueve la retórica francesa más tradicional. Bueno, entonces hay primero, para caracterizar la filosofía de Derrida, la cuestión de la lengua de la filosofía. Pero hay también, en el caso de Derrida, la cuestión de su biografía. Derrida nace cerca de Algeria, es decir, en El Biar, el 15 de julio de 1930. Y en 1942 es expulsado de su liceo debido a leyes antisemitas del gobierno de Vichy. Una experiencia sobre la cual volverá detenidamente en el monolingüismo del otro, en la evocación de esta genealogía judeo-franco-magrebiana, traduciendo un desorden de la identidad que va más allá de los franco-magrebianos, puesto que ha sido privado de su propia ciudadanía concedida en 1870 tras ser retirada a los judíos de Algeria debido a la abolición del decreto que se llamaba el decreto de Crémieux, sin que le concedan otra ciudadanía. Luego él finalmente la recupera en un asunto franco-francés, puesto que los alemanes jamás ocuparon la Algeria francesa. Bueno, entonces, hay primero este acontecimiento y Derrida fue excluido del liceo y debe seguir
cursos en su familia con otros con excluido a causa de su apartenencia a lo que por él no estaba evidente, porque no estaba en una familia religiosa, judía, etc. Son las leyes de Vichy y de Maréchal Pétain, quoi. Y a los 19 años viene a París para prepararse en la Escuela Normal Superior. Y estando ahí, y 2 años más tarde, se encuentra con Louis Althusser, también nacido en Argelia. Hay muchos franceses de este momento francés que fueran a nacer en el Magreb. Por ejemplo, Badiou también fue a nacer en Marruecos. Rancière también fue a nacer en el Magreb. Bon, es interesante porque es una generación filosófica que no estaba instalada en un lugar central con una identidad de lugar. Donc, de mi punto de vista, es una cosa muy importante y singularmente es una cosa muy importante por Derrida, quoi. Entonces, después de haber redactado su memoria sobre Husserl en Lovaina, obtiene el título de filosofía y hace su servicio militar enseñando en una escuela de niños en las tropas de Argelia, y enseguida retoma sus estudios y va a Harvard, siempre para trabajar en fenomenología. Y fue nombrado asistente a la Sorbona regresando de Estados Unidos y maestro asistente en la Escuela Normal Superior. Lo que es interesante para mí es que también Derrida no fue instalado en una cátedra de profesor de la enseñanza superior, no fue profesor a la Sorbona. Y toda su vida, toda su carrera, hasta al final su elección a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, no fue un profesor universitario. Entonces, fue naturalmente totalmente integrado a la comunidad filosófica. Estaba a preparar los alumnos de la Escuela Normal Superior a la agregación de filosofía, pero de otra manera no estaba también totalmente instalado en la universidad francesa. Y estaba más reconocido desde este punto de vista en Estados Unidos o al extranjero que en Francia, ¿no? Bueno, donc lengua de la filosofía, biografía, y también la tercera entrada, si yo puedo decir, para describir un poquito este personaje filosófico singular, sería su concepto de la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción no es un sistema, mucho menos un método. La deconstrucción escapa a toda idea de aplicación de reglas. La deconstrucción es una subversión sistemática de la filosofía europea, que es también la voluntad de disociar el pensamiento crítico de la tradición filosófica institucionalizada, en la finalidad de poner un cuestionamiento, de poner en cuestionamiento la soberanía del concepto y de la conceptualización. Entonces, es la divergencia de todo irracionalismo, pero también de todo positivismo,
y en una coyuntura donde dominan el estructuralismo y la teoría de los actos del lenguaje, la teoría del discurso, es una oposición a la autoridad del lenguaje y al logocentrismo. Y en un comienzo Derrida interroga a la fenomenología transcendental de Husserl para ahí detectar el privilegio de la voz y la escritura fonética que atraviesa toda la historia de la metafísica occidental. Sus preguntas es, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen con lo que se cree definir bajo el nombre de voz y como valor de la presencia, presencia del objeto, presencia del sentido a la conciencia, presencia del ser en la palabra dicha viva y en la conciencia del ser? Donc, su primero trabajo fue justamente a interrogar esta cuestión de la voz. Y a continuación fue escribir esta obra que se llama De la gramatología en 1967. Y la gramatología es un trabajo a partir de una lectura de Rousseau. Y él pone de manifiesto que es necesario sustituir al modelo del logos al modelo de la escritura, porque la forma escrita permite disociar un texto de su contexto de origen y lo hace estar disponible para una descifrabilidad y una legibilidad infinitas. Donc, entonces, ¿qué es la deconstrucción? La deconstrucción no es una destrucción. Es, al contrario, el resto que abre las posibilidades de leer al infinito un texto que fue leído por la tradición de una forma diferente. Vosotros podéis comprender que esta idea es una idea que para nosotros que estaban sus contemporáneos, enfin, yo estaba naturalmente más joven que él, c'est un hombre que dice que el tipo de lectura unívoca instituida por la tradición, la institución filosófica de tal o tal texto clásico, al contrario, hay que interrogar esta lectura y postular finalmente que todo texto filosófico puede estar abierto a una infinidad de lecturas. De este punto de vista, en mi memoria hay un momento, yo estaba con mi amigo Stéphane Douillet, especialista de Platón en Chile, al momento del triunfo del no, y fuimos con nuestros amigos de chilenos, excluidos o marginalizados de la universidad, fuimos a hacer un pequeño curso en la Pontificia Católica de Santiago. Y la reacción de los alumnos de los estudiantes fue, es increíble para nosotros porque como vosotros pueden, franceses, tratar, leer, comentar tal texto de Platón de esta manera. Donc,
para mí es como un resto que viene de Derrida y de la posibilidad de esta idea reguladora de construcción de la tradición filosófica. Entonces, desconstruir la filosofía es introducir la dimensión del juego, reanudar así con Heráclito y los presocráticos, y como bien lo vio Sarah Kaufmann, una discípula de Derrida, toda construcción llama a una construcción nueva. Toda escritura un suplemento, toda construcción una deconstrucción, toda escritura un proceso de borrado y anulación. Y a partir de 1967, Derrida va a hacer variar en extensión y en comprensión su concepto de la deconstrucción, a la prueba de una multitud de textos filosóficos. Platón, Hegel, Heidegger, Aristóteles, Nietzsche, Kant, Montaigne, Marx, Kierkegaard. Pero más allá de los textos filosóficos, Derrida puede también usar de la deconstrucción a propósito de los textos psicoanalíticos de Freud, de Lacan, etc. Y también de los textos literarios. Derrida fue a escribir sobre Kafka, sobre Blanchot, sobre Michel Léris, sobre Joyce, sobre Ponge, Bataille, Genet, Sixous, Celan, Jabès, Artaud, Mallarmé. Y él trabaja también maneras inéditas de escribir. Tenido, para odiar Derrida, doble lección de anatomía en los márgenes y de los márgenes, recorta así la página sobre dos columnas con dos textos distintos. Uno, por ejemplo, un texto sobre Hegel y sobre la misma página, una otra columna sobre textos sobre Jean Genet. También trabajar, si vosotros están a leer estos textos de Derrida, sobre la disposición tipográfica, sobre los rudas, c'est-à-dire los cuadrados rectángulos textuales, los blancos que puntúan estas columnas, en un dispositivo tipográfico que da también su lugar a fragmentos biográficos. Entonces, los conceptos derridianos como secretaria, como diseminación, como injerto, como trazo, como suplemento, están sometidos así a la lengua propia de Genet y no aplicados a ella de suerte que se despliegue el campo infinito de sus significaciones posibles. Y esta experiencia de escritura polimorfa que implica repensar las divisiones convenidas de la literatura y de la filosofía, se repite en muchos otros textos de Derrida, como la carta postal de Sócrates a Freud. Él escribe, Derrida, esta sátira de la literatura epistolar debía ser rellenada de direcciones, de códigos postales, de misivas criptadas, de cartas anónimas, todo ello confiado a tantos modos, clases y tonos. En estos textos, yo, dice Derrida, yo abuso también de las fechas, de las firmas, títulos o referencias, la lengua misma. Usar y abusar de la lengua es también tarea de la filosofía. Usar y abusar de la lengua. Bon, es decir que sobre estas tres entradas que yo fui a elegir, la lengua de la filosofía, la cuestión de la biografía y la cuestión de la deconstrucción, hay una descentración de la filosofía. Hay un modo totalmente original de situarse en las márgenes, en el bordo interior
del campo filosófico. Y fue naturalmente por la filosofía singularmente francesa, bon, un campo, la abertura de un campo agonístico. Bon, algunos de la institución filosófica dicen Derrida no es de la filosofía, se puede ser de la poesía, de la literatura, bon, algunos naturalmente que hay también como una percepción del trabajo filosófico de Derrida como una provocación, como bon. Entonces, bon, es esta singularidad que puede permitir una experiencia muy original, singularmente de la defensa de la enseñanza de la filosofía. Donc, no me voy a desarrollar la cuestión de la relación de Derrida a la cuestión de la justicia. Fue a desarrollar todo un tema muy interesante sobre la distinción entre el derecho y la justicia. También del punto de vista de la política y su concepto de democracia por venir. Me voy a hablar más de la cuestión de la relación de Derrida a la institución de la filosofía, también sin desarrollar mucho sobre el tema central del derecho a la filosofía, porque yo sé que Carolina fue a escribir un estudio magnífico a propósito del concepto de derecho a la filosofía, que debe también aparecer en una revista francesa el mes siguiente. Yo supongo que tú vas a hablar un poquito en tu seminario de esta cosa. Bon, donc me voy más a evocar la cuestión de la singularidad de Derrida sobre este tema de la institución filosófica. Carolina, yo tengo ¿cuánto tiempo? Yo creo que como unos 5 minutos más para que después hagamos preguntas. D'accord. Bon, donc la cuestión sería cómo articular, conjugar a partir de esta cosa, esta exigencia con aquella de la reafirmación de la filosofía y del derecho a la filosofía, que va a producir también con los momentos de los años 70, después, post 68, esta reivindicación de derecho a la filosofía y finalmente la construcción del Colegio Internacional de Filosofía. Bon, Derrida fue a confrontarse a esta cuestión de la institución filosófica y la deconstrucción requiere situarse en los márgenes de la filosofía y nunca ha cesado de mantener en tensión esta doble exigencia, es decir, defender incondicionalmente la enseñanza filosófica, la existencia de la enseñanza filosófica y también interrogarse constantemente sobre su origen, su
voluntario y sus límites. Vosotros deben saber que en Francia la institución filosófica viene sobre su forma actual, si yo puedo decir, de los primeros momentos del siglo XIX. Hay la idea con la Revolución Francesa de instalar una enseñanza filosófica que puede permitir a cada uno en la igualdad de asumir su papel de ciudadano. Y hay una transformación de esta finalidad con Napoleón, con el imperio, que sería de formar no sujetos libres y responsables, sino buenos rentes con obediencia al emperador. Y bon, estamos en la construcción de un Estado liberal moderno que debe tener una distancia con la religión para permitir que puede instalar un consenso y una formación. Pero, donc, la cristalización va a estar los años 1830 con Victor Cousin, es decir, con la monarquía de Julio, y es decir, la constitución de una enseñanza filosófica que puede en realidad permitir la formación de una parte solamente de la población. La idea es que la filosofía es por la aristocracia legítima de los liceos, de los colegios, es decir, los que pueden, porque tienen tiempo y tienen su posición, la inteligencia, de acceder a verdades a través de la razón. Pero el pueblo, él, no tiene, es la posición de Cousin, no es mi posición, no tiene la capacidad intelectual y no tiene la posibilidad material a causa del trabajo, singularmente del trabajo de los niños. Donc, los pobres están no en el ejercicio de la razón, sino en la creencia. Hay la necesidad, como lo dice antes Voltaire, de una religión por el pueblo. Donc, entonces va instalarse una clase de filosofía al final del colegio que va a estar la disciplina reina de los estudios, pero solamente por los que están destinados a dirigir la ciudadanía. Bon, entonces, como vosotros saben, hay influencias de cousins del eclecticismo, singularmente en América Latina, singularmente en Chile, con Andrés Bello, con hay una muy buen libro a propósito de esta cosa de Cecilia Sánchez. Bon, pero lo que va a pasarse en Francia, donc hay la definición de una verdadera, yo no sé si se dice método, que sería, donc, hay un corpus de espiritualista ecléctico que es la filosofía
que puede estar la filosofía de la enseñanza, quoi. Y hay finalmente un acuerdo entre el poder político, por una parte con los católicos y con la universidad, para dar a la filosofía, a este tipo de filosofía, la hegemonía. Bon. Lo que va a pasar es que en los años 1848 hay un ejercicio de la filosofía al exterior de la institución filosófica y hay gentes que van a producir utopias, que van a una mala filosofía, es decir, por los de la institución filosófica, es filósofos que son medios filósofos, es decir, que pueden pensar que podemos cambiar el mundo y que hay ideas que pueden permitir la emancipación, quoi. Donc hay una contestación de la filosofía de los liceos y de la universidad. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, más allá del momento del segundo imperio, a donde hay una exclusión del nombre de filosofía de la parte de Napoleón III, de los colegios, no se llama curso de filosofía, sino de curso de lógica. Bon, hay una resurgencia del espiritualismo universitario a través Ravesson, a través bon, yo no puedo describir, pero lo que pasó es la instalación de una libertad de palabra en el curso de filosofía, que diferentes posiciones, según diferentes profesores, pueden exprimirse en la clase de filosofía. Y es una cosa que va a perdurar hasta hoy. Yo no puedo describir, pero con gentes como Alain, como hasta Canguilhem, etc. Bon, y desde este punto de vista, fue también una contestación en los años 70 de esta filosofía universitaria y escolar. Foucault, su mismo, fue a escribir un texto muy interesante que estaba un artículo que es conocido, que está en dit et écrit, que se llama Le piège de Vincennes, a donde dice que finalmente la enseñanza de la filosofía en un país como Francia, esta posibilidad de discutir, pero de discutir sin más de actuar de nada. Es una formación por este pueblo del liceo de una palabra que es la exigencia de la democracia liberal, finalmente. Y hay panfletos también contra la filosofía universitaria, como por ejemplo la filosofía de los profesores de François Chaplet, que fue un fundador no solamente del departamento de filosofía de Vincennes y de Paris 8, pero también del Colegio Internacional de Filosofía. Bueno, entonces hay este lugar por la filosofía qui enfin, lo que mi idea sería, yo no puedo desarrollar porque yo sé que es el final de la palabra, pero cómo defender esta filosofía y a la vez criticar esta filosofía. Y fue todo el tema de las luchas por la defensa de la filosofía a partir de los años 70. Es decir, que la derecha liberal, Giscard d'Estaing, etc., pensaban que la filosofía
más que peligroso, estaba inútil y que sería mejor enseñar la psicología, cosas más prácticas, más útiles. Y nosotros, la idea estaba defender la filosofía, pero en el mismo tiempo criticar la filosofía sobre una posición autocrítica. Y fue el caso de todas las luchas de los estados generales de la filosofía en 1974, que puede dar al final a la cristalización sobre el Colegio Internacional de Filosofía. Yo sé que fue bien explicado por Carolina Ábalos en el prefacio de su edición de Derrida, y que va singularmente hablar de esta cosa. Entonces, Derrida es a la vez el hombre de la deconstrucción, etcétera, el hombre de la defensa incondicional de la enseñanza de la filosofía, pero también el nombre de una abertura de la filosofía a una forma de autocrítica, de autorreflexión. Y es para terminar que yo digo solamente que en diferentes, uno de sus textos, que fue una vez, en el momento de la fundación del Colegio Internacional de Filosofía, fuimos a ir en un lugar de luchas obreras que se llama Le Creusot, a donde fueron muchas huelgas y a hacer un coloquio sobre la cuestión de la filosofía y de la emancipación. Y Derrida, a este momento, dice un texto sobre la filosofía popular. Y sobre en este texto fue a enunciar las antinomias de la disciplina filosófica. Es decir, es a la vez tal cosa y tal cosa. Y yo digo solamente las antinomias. Primero, la crítica a toda sumisión de la filosofía respecto de una finalidad externa, lo útil, lo rentable, lo productivo. Donc, la filosofía y la enseñanza de la filosofía debe rechazar este imperativo de lo útil, lo rentable, lo productivo, y la reivindicación para la filosofía de su función crítica, evaluadora y jerarquizante. Es decir, también hay este aspecto de relación con una finalidad externa que es interesante de trabajar. Segunda antinomia, el rechazo del encierro de la filosofía en una clase o un curso determinado y la reivindicación de su identidad como disciplina. Tercera antinomia, el lazo de la investigación y de la enseñanza filosófica, pero con la condición de enseñar lo inenseñable, porque la filosofía no es reductible a una enseñanza escolar. 4, la reivindicación de instituciones filosóficas nuevas y la preocupación de preservar el espíritu, ya que en última instancia la filosofía no es cuestión de instituciones, sino de la verdad, de la forma, de la cuestión de la verdad. Es también una cuestión, como vosotros saben, muy interesante, la cuestión de la institución filosófica. ¿Qué es una institución filosófica? Porque también, de una manera u otra, la filosofía es lo que no puede estar instalado en una institución que es una institución
del Estado, que es una institución que de una manera u otra va a limitar la posibilidad de libertad de pensar y de hablar. 5, la búsqueda del maestro, entonces, de la simetría heteronómica coexistente con la autonomía, reivindicación del lado de la esencia democrática de la comunidad filosófica. 6, la necesidad del tiempo por la disciplina y la transmisión filosóficas, pero también la tentación de rasgar de un golpe la filosofía. Y 7, el carácter inseparablemente heterodidáctico y autodidáctico de la enseñanza filosófica. Entonces, lo que me parece interesante en el caso de Derrida es justamente esta apertura de un espacio, un campo agonístico a donde pueden coexistir finalmente en su complejidad el campo de lo que puede estar como pregunta la cuestión de la transmisión de la filosofía obvia. Bueno. Muchas gracias, Patrice, por tu tan interesante clase magistral. Bueno, la idea es que vayan pensando algunas preguntas. Yo solo quería mencionar 3 ideas que quizás le ponen sentido, ¿cierto?, a que estemos hablando de Derrida hoy día, a que esté Patrice aquí. Patrice, te cuento que aquí tenemos profesores de Chiloé, de profesores de liceos rurales, liceos técnicos, tenemos profesores de Temuco, hay una profesora de Colombia. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque aquello que tú mencionaste es como de construcción a propósito de disociar el pensamiento crítico de la tradición europea, me parece que es algo una idea que marca el pensamiento de Derrida, marca también una forma de vincularse y de practicar la filosofía, de hacer de la filosofía una práctica de pensamiento. Y también recordar, ¿no?, que justamente la deconstrucción tiene que ver con un ejercicio de la puesta en agonía del eurocentrismo, del pensamiento eurocéntrico. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, yo puedo seguir, tengo unos comentarios. Por ejemplo, la filosofía que tú mencionaste, este paso francés, cuando aparece y se da la enseñanza de la filosofía para la aristocracia, ¿no? Y entonces dejar al pueblo sin la posibilidad de el pensamiento racional y dejar al pueblo con la creencia. Nosotros hoy día estamos en un proceso en Chile donde la filosofía vuelve a los liceos técnicos profesionales. Es decir, que la filosofía ya no solo es para los liceos humanísticos científicos, sino que también para los técnicos profesionales ya ha sido un desafío y es un desafío para las y los profesores pensar en eso. Y por último también considerar, ¿no?, que otra idea que nos dijo Patrice, que me parece que también le da un sentido al inicio de este diplomado, es que la filosofía no tiene, o sea, pensada la filosofía como institución, no tiene espacio para la naturalización ni la neutralización de ella. Es decir, no hay una filosofía natural, no hay una filosofía neutral, porque la filosofía siempre está dispuesta en un marco estatal, por ejemplo, en un currículum, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no?, en un programa de estudio, incluso en un libro, en un concepto, en una lengua, etc. Y por eso creemos, ¿no?, que
que a tener estas consideraciones, siendo algunos profesores de filosofía los que están acá, otros profesores de historia, otros profesores de lenguaje y literatura, etcétera, nos parece interesante, importante que estas ideas que nos mostró Patrice las vayamos de alguna manera desarrollando a lo largo al menos del primer módulo. No sé si tienen alguna pregunta. No veo aquí. Sí, Francisco, por favor. Hola, ¿se escucha? Ya. Bueno, muchas gracias primero por la exposición. Em, yo quería comentar y hacer una pregunta. Cuando yo estaba en pregrado en lenguaje ilustral, no voy a mencionar el nombre ahí, pero había un profesor que rechazaba tajantemente a Derrida, sobre todo desde el área de la literatura, se satanizaba. Estaba prohibido utilizar a Derrida para interpretar textos literarios, sobre todo, como se comentaba ahí, textos canónicos, clásicos, ya estaba como... Y ahí ya, estoy hablando, comienzo del año 2000, ha pasado harta agua abajo todavía del puente, entonces era interesante eso que se plantee eso, ¿ya? Y dentro de eso, que sería como la pregunta, se hablaba, ¿no es cierto? Don Patricio explicaba que la idea de construcción era crear nuevas lecturas que se alejaran de lo institucionalizado, de lo canónico. Eh, ¿Podría, desde ese punto de vista, pensarse que, por ejemplo, que algo que me interesa a mí es que la interpretación musical, por ejemplo, cuando un intérprete toma una partitura, por ejemplo, no sé, por decir, las sinfonías de Beethoven o las cuatro estaciones, ¿por qué se han grabado 500 veces? Cada vez que se graba es una nueva lectura. ¿Podría eso compararse con la gramatología? O, otra pregunta, ¿escribió algo Derrida sobre la música pensando en eso? Esa es como la pregunta. Yo creo que Derrida puede escribir un poco también sobre la música. Hay un chileno que fue a trabajar estas cosas que es Gustavo Celedón de Valparaíso. Y también, pero no fue a hablar mucho de la de la música, pero mucho más de la literatura, es Carlos Contreras. Eh, También hay en Chile un grande discípulo de Derrida, que es Patricio Marchand. Patricio Marchand escribe un libro que se llama Sobre árboles y madres, que fue reeditado hay poco tiempo. Hay también, yo creo, Pablo Oyarzún y algunos de sus amigos que fueron a editar textos de Patricio Marchand en cuarto propio. Y es justamente no es un tipo que fue a aplicar Derrida a Chile, pero sobre árboles y madres es también una reflexión a partir o acompañando Gabriela Mistral, ¿no? Bon, eh, en el caso de Derrida, no hay que hacer cosas, eh, eh, aplicar el método de Derrida. Hay, al contrario, que hacer su camino personal, eh, con, si yo puedo decir, explorando las puertas abiertas por el postulado de Derrida, quoi. Pero, bon, como yo conozco poco los trabajos a propósito de la música, yo no puedo decir nada, pero yo sé que existe. Por ejemplo, existe también la esposa
del hijo de Levinas, que se llama Daniel Cohen Levinas, fue escribir muchas cosas a propósito de la música y del ópera a partir de Derrida. Donc, Cohen Levinas es una buena referencia de este punto de vista. Escribe algunos libros interesantes. Bueno. Pero, bon, hay que escuchar a Gustavo Celedón sobre este tema. Gracias. Que Carolina conoce muy bien. Sí. También con Contreras. ¿Tienen alguna otra pregunta? Jimena. Lo que hay también, que yo no puedo decir por tiempo, pero una de las cosas increíbles y yo pienso, estoy un tipo de 73, es decir, que yo tengo 19 años en mayo 68 y, bon, 68 es un momento de ruptura y, bon, bon, en mi caso hay una fidelidad a este espíritu y es decir, la idea de convocar cada vez la filosofía al presente, pero ¿qué puede significar el presente al frente de la actualidad? Justamente Derrida hace una distinción radical entre el presente y la actualidad. La actualidad no va a decir nada del presente, es una palabra sin cesar, por ejemplo, las palabras de los periodistas sobre el acontecimiento, que justamente no es un acontecimiento. Bueno, yo estoy por la libertad de expresión, no hay, bon, no, pero no, lo que yo pienso, por ejemplo, yo sé que Derrida viene en Chile. Yo supongo que fue a decir también conferencias sobre cómo se dit le témoignage. Testimonio, no, Testimonio. Testimonio. Bon. Yo escucho Derrida hablar del testimonio en Argentina al momento de la revelación que de un militar, el primero, que fue a decir que estaban a rechazar los los prisioneros de un avión en el Río de la Plata. Y estaba justamente un testimonio que fue como una revelación, una muy fuerte. Y Derrida viene, estaba en la facultad de grande anfiteatro de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y estaba hablando del tema del testimonio. Y fue a hablar de todo, sino de lo que estaba conociendo muy bien, justamente la revelación del yo creo que estaba el capitán Astiz, no sé qué. Bon. Y c'était bon, su discurso no estaba un discurso sobre la actualidad, estaba un discurso sobre una reflexión filosófica con distancia de la actualidad. Pero todos estaban a escucharlo como si estaba hablando al presente, del presente. Y estaba fascinante para mí de escucharlo. Y de la misma cosa, por ejemplo, yo puedo pensar a los cursos de Foucault al Colegio de Francia. Foucault puede hablar de cosas bibliográficas totalmente antiguas o de hablar del cárcel del siglo XIX, etc.
Pero nosotros estábamos a escuchar como si su curso de filosofía estaba un curso hablando del presente, no de la actualidad, pero del presente. Y de mi punto de vista, es justamente, por ejemplo, toda la distancia entre hacer de la historia de la filosofía como si estaban filósofos a responder a otros filósofos, o como fue hacerlo Deleuze, es decir, que dice, no hay interés por la historia de la filosofía, sino que la filosofía, la historia de la filosofía puede estar útil al presente, y su estrategia es, por ejemplo, citar un texto una frase de Spinoza y desarrollar cómo podemos apropiarnos hoy tal o tal. Y de este punto de vista, por ejemplo, si estamos leyendo el Nietzsche de Deleuze o el Spinoza de Deleuze, en realidad es más Deleuze que Nietzsche. Es una... Y al nombre de qué podemos decir que tal o tal lectura de tal o tal filósofo es una lectura legítima o no. Es una cuestión. También al nombre de qué la lectura de, por ejemplo, de Derrida, de Rousseau en la gramatología, es una lectura legítima o no. Bon, ¿qué es hacer de la filosofía y hacer de la historia de la filosofía? Gracias, Patricia. Jimena tenía una pregunta. Sí, bueno, tal como lo comentó Francisco, agradecer a Patricia su presencia, que nos está acompañando en este momento también tan importante que es el inicio del programa. Y ahí, bueno, por supuesto escuché atentamente, espero haber captado todo, pero eso es imposible. Pero sí hay algo que me llamó mucho la atención de lo propuesto, ¿cierto?, por Derrida, que es que tiene que ver con este nunca olvidar, ¿cierto?, el pensar el origen, el destinatario, los límites. Y a propósito de lo que nos convoca el programa también, pensaba en exclusivo en este destinatario, y por supuesto incluso como la motivación propia del programa, nuestro destinatario de estudiantes, ¿cierto? Como estamos acá nosotros como profes, pero pensando en este destinatario final. Entonces me hacía algunas preguntas como, ¿qué significa en este caso pensar en este destinatario? Como, ¿qué preguntas inicialmente puedo levantar, puedo construir para lograr pensar de forma clara, ¿cierto? Lo más clara posible en este destinatario, sin sombras, quizás sin adultocentrismo, sin en el fondo, excusas que me permitan una relación, ¿cierto?, directa con este destinatario, que finalmente es por el que yo o voy a construir, ¿cierto?, un programa o trabajar un programa o hacerlo también parte de la construcción de este saber. Entonces pensaba precisamente en cómo asumir este desafío en una relación directa con este destinatario. ¿Y qué más nos podrías, por favor, compartir al respecto que quizás también nos alumbre y que me permita a mí también pensar en lo que dice Derrida al respecto? Es una pregunta muy interesante. Yo no sé si yo la escucho como tú estás a formularla, pero sí yo pienso a la cuestión de la transmisión de la filosofía. Hay dos maneras, hay muchas maneras, pero bon, es la idea de transmitir un saber, un modelo de pensamiento, bon, que debe recibir un desigual, porque el profesor está sabiendo más
que el estudiante que es ignorante, sino no hay profesor y alumno. Donc, o al contrario, si todos están con una razón igual, el profesor, el alumno, etc. La única manera de hacer un curso de filosofía no sería pensar que de una manera u otra el profesor no tiene un saber a dar, no tiene un modelo a imponer, no tiene una ortodoxia de doctrina a ofrecer, sino que la enseñanza de la filosofía es finalmente dar la posibilidad a cada uno de ejercer su propia razón. Entonces, ¿qué sería este momento el papel del profesor de filosofía? Sería solamente presentar, ofrecer modelos de demostración, de análisis conceptual, etc. Pero sin hacer otra cosa que de ofrecer posibilidades o abrir más de posibilidades posibles a sus interlocutores sin pensar que va sustituirse al ejercicio de cada uno de su razón. Entonces, a este momento, sería un poco la idea de Rancière con el maestro ignorante, con Jacotot, quoi. Es decir, que se podría criticar la figura del maestro que está con su saber y al contrario, si la filosofía es la posibilidad por cada uno de ejercer su razón, su juicio a este momento, donc hay una igualdad de inteligencia y hay un ejercicio de la transmisión filosófica que va a presuponer fundamentalmente la igualdad. Gracias, Patrice. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Breno? Sí, agradecer también con todos ahí la conferencia de hoy y saludar a Patrice una vez más. Grato escucharte. Me interesó muy sobremanera el modo en que expusiste un poco todo el inicio de esta biografía importante que es para entender un poco la entrada de la filosofía o a la filosofía de Derrida. Y en ese sentido también me llama bastante la atención que justamente por esa exclusión que tuvo del liceo en Argelia haya llegado también a esta postura muy anti, quizá no anti, sino que bastante defensiva, digamos, en el sentido de no dejarse atrapar por una academia para una cosa que termina también siendo como muy estructurada, muy autoritaria, también muy este es el saber y justamente la política, la historia de la política de la educación que nos ha dado desde el 19 en Francia, lo muestra, ¿no? O sea, que nosotros también, si yo lo pienso desde los años 80, acá lo que se enseñaba, por habiendo alcanzado a hacer clases en el colegio, lo que se enseñaba seguía siendo, ¿no? Ante 30 años después lo mismo. O sea, colocar esta idea de la lógica, de la psicología, como de disciplinas aceptadas, y la filosofía se perdía en la nebulosa
de las ideas de los profesores, quizás. Entonces, la potencia de verificar en el fondo esta necesidad de que la filosofía, como siempre, es un acto de pensamiento con el otro, dialógico, que está allí, que yo lo aprendí naturalmente con Giannini. Humberto nos enseñaba eso, y tú lo conoces, entonces lo conociste, digamos, y es eso lo que un poco necesitamos también desde la academia, no perder la articulación con el colegio, con el liceo, y no perder la articulación en el sentido de que tengamos presente no una misma idea de filosofía, pero sí un carácter del pensamiento que se nos parezca, que pensemos el pensamiento crítico, que pensemos la duda en el fondo, o determinados momentos filosóficos que nos hagan retrotraernos nuevamente a repensar, ver dónde se da ese pensamiento y por qué ese pensamiento no es solamente un pensamiento, decir que es útil, es como limitarlo, ¿no? Y es un pensamiento que nos configura, que nos forma. Y por tanto, me gusta esa idea en la presentación que hace del pensamiento de Derrida, ¿no? ¿Cómo puede Derrida también instalar su límite, ¿no? ¿Cómo puede Derrida también afirmar, y por aquí va la pregunta, que esto no es un método? Porque si fuese un método, se nos queda como nuevamente configurado ideal para atraparlo en la academia y enseñarlo como bien empaquetadito, ¿no? Y justamente por eso es que uno ve que, claro, Derrida, no solamente porque políticamente no estaba en la academia, sino que es asumido también por el criticismo norteamericano, pues, por la literatura, principalmente antes, pero él mismo, como tú dices, no quiere ser encasillado, y por eso no es un método, sino que también es una forma de entrar por la lengua en esta historia que nos ha dado de su biografía, y establecer allí la crítica, establecer allí los límites, ¿no? O sea, estar constantemente cuestionando la lengua, primero en francés y luego, claro, esa postura más democrática de hacerlo también a todo el globo, ¿no? A todo en una lectura mucho más universal. No sé qué te parece Derrida criticando su propio no método, su propia intención filosófica, que nos puedes agregar ahí. Gracias. Gracias. Bon, parce que la idea del método sería que hay que conducir necesariamente de tal o tal manera su espíritu, su camino, su ruta, y justamente es lo que espera evitar Derrida. Yo tengo justamente una citación de deconstrucción. Es una práctica institucional por la cual el concepto de institución permanece problemático. Y tu cita de Giannini, para mí, évidemment, es muy importante y interesante. Es que Humberto estaba justamente un hombre que puede instalar, no como método, pero como presuposición la cuestión del diálogo. Y la forma del diálogo es justamente la idea que el otro está al igual de su mismo. Y entonces va a instalar una escena filosófica que es una escena de igualdad. Y de este punto de vista hay una polémica histórica y fantástica bajo la dictadura militar entre Umberto Giannini y Barceló. No sé si tú tienes la memoria de este texto. Yo espero que un día está en la revista de filosofía de la U de Chile.
Y bon, Barceló estaba un hombre de la institución muy a creer en la institución, también a estar con la dictadura militar con ambigüedad, pero estaba el enemigo absoluto de Humberto. Y la respuesta de Humberto sobre justamente la cuestión de la ¿qué es filosofar finalmente? Humberto estaba un tipo muy amable, etcétera, pero su pluma en su polémica contra Barceló es terrible, 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 quoi. Y toda su lucha a Humberto fue reinstalar los estudios filosóficos en Chile, en la Universidad de Chile y también en el colegio. Y justamente durante estos momentos de dictadura militar y a la salida de la dictadura militar, la relación con los filósofos franceses estaba a ayudar nuestros amigos filósofos de Chile a recuperar espacios o hacer de la filosofía, pero no importa qué filosofía, porque Humberto es también, no es un hombre de la deconstrucción, pero su relación con la tradición filosófica. Y de este punto de vista, yo digo una cosa terrible, porque yo me digo finalmente, Humberto, si no hay la dictadura militar, estaba una especialista fantástico de la filosofía antigua y de la filosofía del medieval. Medieval, sí. También fue traducido Spinoza, etc. Pero con la dictadura militar y su marginalización bajo la dictadura militar fue a inventar esta filosofía de la experiencia cotidiana, de la vida cotidiana. Yo digo que gracias a la dictadura militar fue a salir un poquito de un destino de profesor un poco académico, pero yo digo que como estaba un real filósofo, fue como no puede, no estaba un marxista, no estaba estaba un auténtico filósofo, fue a inventar una reflexión filosófica totalmente original, que es una grande filosofía. Entonces, hay también, porque naturalmente que no fue a ignorar de ninguna manera la existencia de un mundo político bajo la dictadura, etc. Pero en su caso podemos también reflexionar sobre qué es la filosofía y por qué defender la enseñanza de la filosofía como él fue toda su vida que yo lo conozco. Estaba también un hombre con origen, no estaba como Derrida, pero fue primero un marino, se dice marino. Marino. Fue, bon, su primero, los primeros momentos de su profesión, de su formación, fue como marino. Y es también el caso de algunos en Francia. Por ejemplo, Michel Serres fue primero marino. Y es interesante porque justamente hay un exterior de la institución filosófica, no es un puro producto, es una adicción de filosofía. Es un hombre que también Marcos García de la Huerta, primero estaba un ingeniero
y fue erigir contra su familia la filosofía. Entonces, muchos de los grandes filósofos de Chile vienen de afuera, de la filosofía, de la institución. Gracias, Patricia. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yerko. Gracias, Carolina. Profesor Patricia, agradecerle primero por su intervención, realmente muy interesante, esclarecedora también en muchos sentidos, una muy bella genealogía de esos momentos tan intensos de la filosofía francesa, ¿verdad? Entre los 60, los 70, realmente para mí fue muy bonito escucharlo. Le quería hacer una pregunta que es una pregunta relacionada con lo que usted llamó no actualidad, sino contemporaneidad, ¿verdad? Esto que nos pasa y que tiene que ver, yo no sé si usted estará al tanto de estos debates, con el impacto que tienen las inteligencias artificiales en las humanidades, ¿verdad? Y en la enseñanza de la filosofía y las ciencias sociales. Vemos que hay ciertos sectores reaccionarios, por ejemplo, yo veo en Inglaterra ciertos llamados de los institutos de educación más importantes del mundo a volver a hacer las evaluaciones con lápiz y papel. Y por otro lado, hay personas que deciden tomar un camino menos reaccionario y pensar cuáles son las posibilidades de adoptar esto como una herramienta más del trabajo en disciplinas como la filosofía o las ciencias sociales. Por supuesto que la lectura de Derrida sobre el texto de Platón, del Fedro, y cómo Derrida trae a colación el concepto de fármacon, probablemente puede ser una clave interesante para pensar este problema. Y yo quería saber si usted nos puede entregar algunas luces sobre esa situación desde el punto de vista tanto de la enseñanza de la filosofía como de la filosofía misma. No, también hay un otro filósofo en mi formación, en mi vida, que es Canguilhem, Georges Canguilhem. Je no sé cómo se dice en español, c'est-à-dire que c'est un critique radical du cognitivisme, bon, et crítico radical del positivismo. Est-ce que c'est le cerveau qui pense? C'est-à-dire, est-ce que c'est le cerveau qui pense? ¿Es acaso el cerebro le cerveau qui pense? C'est-à-dire que podemos reducir l'intelligentsia, el pensamiento, bon, a referencias matérielles, corporelles, techniques, quoi. Bon. C'est-à-dire que c'est también la cuestión del humano. Parce que podemos criticar la vieja idea de humanidad. Podemos hacer una genealogía donde hay primero Platón que va diferenciar un hombre y una bestia y finalmente el hombre, como dice Diógenes, es un pollo sin pluma por Platón. Hay siguiente la idea de una natura humana. Enfin, bon, y finalmente hoy podemos criticar esta idea de natura humana, etc. Bon, y pensar que finalmente la cuestión sería ¿qué es el humano?
y que es la parte de libertad o de valor que podemos postular. Y toda la obra de Canguilhem, que fue justamente a trabajar sobre la cuestión de la biología de una parte y de otra parte la cuestión de la técnica, quoi. Sería reflexionar sobre, con las polémicas actuales sobre la inteligencia artificial, que hay como viejos mitos de la metafísica que pueden investirse en este tema moderno de la inteligencia artificial, como si puede sustituirse al humano, pero considerar la cuestión del humano sin el humanismo tradicional. Y desde este punto de vista hay una reflexión de Derrida, a través singularmente una frase de Jaurès. Bon, hay un texto célebre de Derrida sobre la cuestión de la humanidad. Pero disculpe porque yo estoy sin responder sobre el fondo. Yo no tengo un pensamiento especial sobre esta cuestión de la inteligencia artificial. Yo pienso que también hay todos los estudios de Stigler, de Catherine Malabou también, que son veridianos, que pueden pensar un poco estas cuestiones. Gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque ya vamos a ir cerrando la conferencia, o algún comentario quieren hacerle al profesor. No, bueno, Patrice, te mando un abrazo grande. Yo también. Agradezco mucho que hayas estado aquí. Muy linda, interesante tu intervención y espero que nos veamos pronto. Te voy a mandar el libro. Sí, justamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a ti. Y espero poder leer tu libro en poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, Patrice. Bientôt. Chao, chao. Nosotros seguimos 5 minutos para dar algunas indicaciones, Jimé. Vamos a cortar la transmisión, eso sí.